Hola, soy Inma, trabajo en el centro de día de Ribarroja. El centro de día es el antiguo colegio de las monjas. De hecho, muchas usuarias de las que están ahora en el centro, cuando eran pequeñas venían al cole y ahora vienen al centro de día. Si venís a Ribarroja, no dudéis en pasar por aquí, por lo menos a ver la fachada. Esta institución siempre ha estado al servicio de los más necesitados, incluso ahora que viene la gente mayor del pueblo a que la atendamos y vamos, les damos un montón de cariño y los cuidamos un montón. Yo me llamo Conchín, soy de aquí de Ribarroja. Hemos venido muchas veces aquí al colegio porque yo traía a mis hijos. En algún tiempo venían con las monjas, venían chiquitos y chiquitas al colegio y ahora pues vienen los ancianitos. Habían 8 monjas, habían 12 niñas huérfanas. Nos enseñaban a hacer bordados y a hacer manualidades y a hacer muchas cosas. Hacíamos bordados a mano, bordábamos a mano. Hacían cubres, hacían mantones de Manila, sábanas y estuve muy a gusto aquí. La han reconstruido todo, lo único que queda antiguo es la capilla. Entonces yo a los 9 años ya estaba haciendo buñuelos. Hasta 79 que tengo, mira si he hecho buñuelos en esta vida. A los 13 años yo ya no estaba en la escuela, estaba ya trabajando. La gente joven no saben hacer buñuelos. Y los dices, yo te enseñaré. ¡Ay, eso es muy pesado! Aquí hay de todo. De todo. Lo más típico es el arroz, porque somos valencianos y la paella. Y el arroz con acelgas y el arroz con caracoles y el arroz. Y aquí, pues Ribarroja, hay que venir a ver Ribarroja, porque Ribarroja es muy bonita, tiene muchas cosas. Quiero que vengan y que vean el pueblo, vean el colegio, porque es muy bonito.